Apreciada iglesia, la saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y voy a invitarles a que continuemos nuestro estudio de los días miércoles sobre el altar familiar. Sin embargo, el título de el mensaje de hoy es Prepara sabiamente a tus hijos para servir a Cristo. La iglesia redimida por la sangre de el Señor Jesucristo fue fundada en este mundo caído para que ella procure la conversión de todos los miembros de su iglesia. Hace 2000 años recibió la comisión por labios de su mismo Señor. Según San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. Es decir, que todo creyente debe de dar su tiempo, talentos y recursos a su Señor para cumplir su propósito. No obstante, todo creyente debe de estar apercibido que esta misión se ejerce en un mundo que está puesto en maldad. Pocos, comparativamente hablando, han oído del verdadero Jesús, del Espíritu Santo, del Padre según las Escrituras, o que existe un Dios soberano que gobierna en la tierra. Con respecto a esta condición moral que afecta a este mundo, los seguidores de Cristo han de considerar seriamente la siguiente pregunta. ¿No hay algún gran deber que hemos pasado por alto? ¿Un pacto que hemos hecho con nuestro Señor que no hemos cumplido? Esta es una pregunta que especialmente debemos de responder nosotros los padres, por varias razones. Primero, porque el pacto de redención es un pacto familiar. Dios le dice al padre Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 7, lo siguiente, Génesis capítulo 17, verso 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Segundo, porque el mundo está representado por los padres. ¿A qué padre le falta la razón para no admitir esto? No tengo un texto explícito, pero implícitamente los nombres de cada genealogía es una representación del padre para cada generación. Y tercero, por ser la cabeza del hogar, su primer deber es cumplir esta comisión procurando la salvación de sus hijos, puesto que sus hijos nacen en un mundo caído. Sin embargo, mi querido hermano, mi principal punto para hoy es que aparte de procurar la conversión de nuestros hijos, debemos de enseñarles que ellos procuren también la salvación de otros. En otras palabras, animarles a que también como creyentes, como discípulos, seguidores de Cristo,
cumplan con esta maravillosa comisión. Pienso que esta es una de las enseñanzas más descuidadas de los padres para sus hijos. Encontramos la respuesta si observamos a los hijos de padres cristianos, quienes han profesado dedicar todo a Dios, pero que mayormente han descuidado educar a sus hijos con el propósito expreso de servir a Cristo en la extensión de su reino. Me temo que muchos de nosotros pensamos que nuestro deber parental se limita a labores en pro de la salvación de nuestros hijos, que hemos orado por ellos solo que sean salvos. Los hemos instruido solo para que sean salvos. Pero si ardiera en nuestro corazón como una flama inextinguible el anhelo ferviente por la gloria de nuestro Redentor y por la salvación de todas las almas, las oraciones más sinceras desde su nacimiento serían que no solo ellos mismos sean salvos, sino que fueran instruidos, usados para salvar a otros. En otras palabras, despertar la necesidad solo en nuestros hijos de ser salvos es egoísmo, amor frívolo, interés trivial para con la salvación de la iglesia que está en este mundo caído. Amados hermanos, lastimosamente, muchos padres creyentes piensan que el servicio a Cristo es solo cuestión de sálvese quien pueda. Parece ser que consiste en llegar a ser creyente, profesar la religión, cuidar el alma de uno mismo, mantener una buena reputación en la iglesia, ofrendar cuanto sea conveniente para el cuidado del edificio y al final dejar piadosamente este mundo y ser feliz en el cielo. Pero esto es una muestra de falta de sensibilidad en sus corazones, porque de este modo pasa una generación y viene otra para vivir y morir de la misma manera. Y realmente no se aperciben que la muchedumbre de su población sigue en ruina espiritual si los padres cristianos siguen viviendo egoístamente. Por lo tanto, mi llamado de atención a ustedes como padres creyentes, en vista a la necesidad actual de la condición del mundo, tu deber como padre no es solo dar sus oraciones y una porción de su dinero, sino que qué padre cariñoso no ama a sus hijos más que a su dinero. ¿Y por qué no han de darse a Cristo estos tesoros vivientes? Amados padres, procurar solo nuestro propio beneficio familiar, incluyendo la salvación de nuestros hijos, es el pecado de egoísmo. Y no ocuparnos aún de las cosas que podrían llamar secundarias, pero que son de Cristo, como cumplir la gran comisión, debe de desaparecer. ¿Lo escucharon? Debe de desaparecer. Y debemos poner manos a la obra y enseñar a nuestros hijos a conducirse con fidelidad ante el Señor en la gran comisión. San Pablo dice en 2 de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Ciertamente, no me estoy refiriendo que solo dedique a sus hijos a la causa de la obra misionera exclusivamente, o que llene su mente solo para que tenga la perspectiva de ser pastor misionero. Debe de dejar su designación al Señor de la mies. Él es quien asignará sus funciones dentro de la iglesia. Hará que sus servicios sean públicos o privados, o esferas de extensa o limitada influencia, según al Señor le parezca. Sin embargo, su deber como padre es instruir a sus hijos mediante la urgente necesidad de la salvación de otros, con la seguridad de que llegará el momento cuando la voz del Señor diga con respecto a cada uno de ellos: ven, siervo mío. Y será seguido hacia esa posición en la que el Señor le placerá bendecirlo. Si es una posición humilde o pública, esté seguro de esto: encontrará suficiente trabajo asignado a él y suficientes obligaciones designadas a él, como para mantenerlo de rodillas, buscando gracia para su fortaleza y para pedir la sabiduría suficiente y la perseverancia en todos sus dones mientras viva. Tal vez alguien quiera preguntarme: Pastor Fabio, ¿qué cualidades prepararán mejor a nuestros hijos para ser siervos eficaces de Cristo? Hay muchas relacionadas con el corazón, la mente e incluso con la constitución física de nuestros hijos. Entonces permíteme darte una breve explicación de estas tres. Primero, ante todo, mira su piedad. Esto tiene que ver con el corazón. Debes apercibirte de que ame fervientemente a Cristo y a su reino. Consagrarse de corazón a su obra y estar listos para negarse a sí mismos y sacrificarse en la obra a la cual el Señor puede llamarlos. Debe ser una piedad sobresaliente, de tal manera que tú le escuches decir como San Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, tú puedes comenzar a identificar en tu hijo la cualidad de negarse a sí mismo por causa de Cristo y de su reino. Pero si notas que solo le gusta hacer y recibir visitas, intercambiar saludos cordiales, ocuparse de vestir bien, cultivar un jardín, leer libros buenos y entretenidos, y aún solo asistir a reuniones religiosas complaciéndose a sí mismo, piensa que su llamado sería solo entre su comunidad. Pero si se relaciona con cada detalle constantemente y sin reserva con la eternidad, poniendo siempre sus ojos en las cosas eternas, en el campo misionero dispuesto a encontrar pruebas y obstáculos nuevos e inesperados, pero aún así escoge estar allí. Y en lugar de pensar que es difícil sacrificar su hogar y su patria, sientes que le es fácil volar como un pájaro hacia aquella montaña. Piensa que esta es una piedad tal que brilla y anhela vivir, trabajar y sufrir para Cristo. Esa es la primera y gran cualidad
para inculcar en su Hijo y cultivar en su corazón. Si tú notas que tu hijo actuará eficazmente para Cristo en cualquier parte, en casa o fuera, en una esfera elevada o en una humilde, entrénalo en esta piedad, porque el Señor Jesús no tiene trabajo adaptado a los cristianos que viven en un pobre estado moribundo, con el cual tanto se conforman. Este trabajo es para aquellos que son firmes en la gracia que es en Cristo Jesús y están dispuestos y decididos a ser fieles hasta la muerte. Segundo, mira sus cualidades intelectuales. Es error de algunos pensar que cualidades mediocres bastan para la obra de Cristo. Han de contentarse los cristianos con estas en los negocios del reino del Redentor, cuando los hombres del mundo, los mismos impíos, no las aceptan en sus empresas. Si ves un destello de intelectualidad en tu hijo, no te conformes con esto, sino que ayúdale para que su desarrollo intelectual sea más óptimo. Tenga cuidado en pervertir su dependencia de la ayuda divina, confiando que la calidez de su corazón compensa su falta de conocimiento. En el resumen de la ley de Dios, que está en San Mateo capítulo 22, versículo 37, citada por nuestro mismo Señor Jesucristo, no solo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, sino que también dice con toda tu mente. Es decir, que la obra del Señor no solo debe de hacerse con un corazón sincero y ferviente, sino que el entendimiento se aplica tanto a la obra del Señor como al amor a Él. Su Hijo necesita una mente bien equilibrada y cultivada, tanto como necesita un corazón piadoso. No permita que sus anhelos por hacer buenas obras se vean frustrados debido a su negligencia en ofrecerle una educación intelectual. No estoy diciendo que su hijo, para poder desempeñar un buen servicio al Señor Jesús, tiene que ser un profesional universitario o tener una licenciatura, una maestría, un doctorado en teología. Si puedes hacerlo bien, haces. Pero mi consejo principal es que es tu deber prepararlo intelectualmente para hacer frente a las mentalidades bajo el dominio del pecado en cualquier parte. Porque si están desprovistos de cualidades intelectuales bíblicas, la intelectualidad moderna del mundo, filosófica, metafísica, humanista, los arrastrará al infierno. Y tercero, mire sus cualidades relacionadas con su constitución física. Sin lugar a dudas, las Escrituras nos muestran que todos los servidores de Cristo somos criaturas débiles y que todos dependemos del poder de nuestro Dios. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, nos compara con vasos de barro, para que el poder de Dios sea glorificado. Permítanme, les leo el texto. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9, San Pablo nos dice que Dios le respondió después de rogarle por 3 veces por un aguijón que tenía en su carne: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Posiblemente Pablo sufría de una enfermedad en sus ojos. Timoteo tenía problemas estomacales, dice en primera de Timoteo 5:23. Sin embargo, esta es la debilidad general de todos los servidores de Cristo. Pero mi punto aquí es otro. Aún admito que Dios ha usado a muchos en condiciones deprimentes para grandes obras, como el gran predicador británico Charles Spurgeon, que sufría de gota y en su época era muy difícil de su tratamiento y fuertes dolores de cabeza. Pero estas son obras inusuales de Dios. Y sé que algunos no estarán de acuerdo con este punto de vista. Pero los beneficios del cristianismo han sufrido ya bastante por el quebrantamiento físico y la muerte prematura de jóvenes que prometían mucho. Muchas obras han sido descuidadas. Escuchen bien, muchas obras han sido descuidadas o abandonadas por causa de enfermedades que los padres ignoraron que afectarían a sus hijos para una vida ministerial u otro servicio en la iglesia que exigía una cualidad física saludable. Especialmente en este error han caído muchos padres, ministros o pastores, que dejándose gobernar por sus deseos, que sus hijos con discapacidad o enfermos sigan sus pisadas, han afectado a la iglesia. Sé que en Cristo todos los verdaderos creyentes somos sacerdotes lícitos para presentar servicio a Dios, y que las perfecciones del sacerdocio del Antiguo Testamento de una manera o de otra quedaron abolidas, pues éstas exigían lo siguiente. Libro de Levítico capítulo 21, versículo 16 al versículo 24. Levíticos 21, verso 16 al 24. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. En el Antiguo Testamento, esto obviamente muestra el estándar de Dios hacia aquellos que se acercarían ante Él para servir en el sacerdocio.
Y esto tiene los dos aspectos, físico y espiritual. Físico, debido a la exigente trabajo sacerdotal en la realización de sacrificios o ofrendas de todo un día, era necesario que su constitución física fuera saludable. Para una persona discapacitada físicamente, hubiera sido un trabajo tormentoso para él. Espiritual, sin duda la prohibición en contra de aquellos defectos físicos tiene la intención de señalar que aún se debía de no tener defectos espirituales o pecados cuando se acercaran a Dios. Sin embargo, como lo indica el versículo 22, el llevar defectos físicos no le impedía el tener compañerismo con Dios. Solamente el servicio público hacia Dios realizado en el mismo tabernáculo. Y sin duda todo creyente, independientemente de sus enfermedades y discapacidades, tiene una comunión intrínseca con Dios y con el querido Salvador Jesucristo. Sin embargo, para el Nuevo Testamento, con respecto al servicio pastoral queda este principio, el cual es sostenido por los grandes teólogos y pastores reformados puritanos del siglo XV, XVI, XVII y XVIII del antiguo mundo. Ellos sostenían que los padres debían de dedicar a Dios un hijo saludable. No dedique un hijo débil, enfermizo al ministerio, porque no es lo suficientemente robusto como para resistir los sufrimientos corporales del Evangelio. Nadie necesita una salud de hierro más que los pastores y los misioneros. No destruya a su hijo, enviándole a un campo misionero o encargarse de una iglesia local si su cualidad física no le favorece. Le avergonzará viéndole retornar nuevamente a su hogar. Sea un padre sensato y ayúdele más bien a que desarrolle su servicio en la iglesia desde otro enfoque. Pero si usted tiene un hijo o una hija a quien la providencia divina puede llamar a los sacrificios de la vida misionera, sea diligente. No los críe dándoles todos los caprichos, ni los deje caer en hábitos y modas que dañen la salud, ni que lleguen a ser demasiado sensibles y delicados, que por su delicadeza y sensibilidad no se aventuran a poner sus pies en el suelo. Que pueden librados a una sensibilidad morbosa o a un temperamento nervioso lleno de altibajos. ¿Se contentaría con dar semejante ofrenda al Rey de Sión? Sería una bondad para con ellos, quien puede ser llamados a sufrir mucho y a quien le faltara la capacidad de resistencia, al igual que de acción, que pueda ser adquirida por medio de una buena educación física? No. Dedique a Cristo y a la iglesia sus jóvenes que son fuertes y saludables, y sus hijos e hijas preparados para ser compañero de las obras y los sufrimientos en nombre de Jesús. Supongamos que usted es un rey de un reino muy importante, el cual usted desea que su imperio permanezca para siempre, siendo gobernado por su propio linaje. ¿Qué preparación real le dará usted a sus príncipes, es decir, a sus hijos?
¿Qué cualidades relacionadas debería de ver usted en su hijo que será su sucesor? ¿Le entregaría su dinastía a uno de ellos que le faltase la capacidad para gobernar, ya sea por enfermedad o incapacidad, o por falta de intelectualidad o piedad en su corazón? ¿No le entregaría su reino más bien al que está capacitado en piedad, intelectualidad y físicamente? Piense en esto, porque usted está preparando hijos para que le sirvan al Rey soberano, cuya misión es extender su reino sempiterno. Por lo tanto, sea un padre prudente en consagrar hijos para Dios. Discierna el oficio de cada uno de ellos, donde mejor podrían servir y ser más útiles para el Señor. Y así les evitaría el vergonzoso fracaso, el quiebre de su fe y la decepción del Señor. Y quiero terminar este mensaje aconsejándole, mi querido padre, que ore mucho con respecto a la gran obra que tiene en sus manos. Y usted querrá preguntarme, ¿quién es suficiente para estas cosas? Yo no, sino Dios le responde, bástate mi gracia. Sí, mi hermano, la gracia de Dios te dará el poder para que cumplas eficazmente con tu deber. Manténgase cerca del trono de la gracia con el peso de este importante asunto sobre su espíritu. La mitad de su trabajo ha de hacerlo en su cámara de oración. Si falla allí, fallará en todo lo que hace fuera de ella. Tiene que contar con sabiduría que descienda de lo alto, para poder conformar siervos para el Altísimo. Permanezca en comunión con Dios respecto al caso particular de cada uno de sus hijos. Hacerlo tendrá perspectivas de su deber que nunca podría haber obtenido por medio de la sabiduría humana, y sentirá motivos que en ninguna otra parte se apreciaría debidamente. Sin duda, en el día final se revelarán las transacciones de padres de familias cristianos con Dios, con respecto a sus hijos, que explicarán gozosamente el secreto de su devoción y de lo útiles que fueron. Se sabrá entonces más de lo que se puede saber ahora, especialmente en cuanto a las oraciones de las madres. Pues es bueno admitir que las madres suelen ser más devotas a la oración por sus hijos. Es una peculiaridad con la que Dios las hizo, puesto que escuchamos mayor testimonio de oraciones de ellas que del Padre con respecto a este asunto. Muchos hijos ministros o pastores o teólogos testifican que ellos son el fruto de las oraciones de sus madres y fueron guiados al queridísimo Jesús por los consejos de su madre. En consecuencia, medita en lo que puede lograr usted como padre y madre para sus hijos si perseveran en oración. Padre amado, una vez más glorifico tu nombre a través de tu Hijo Jesucristo, porque nos has dado a conocer el consejo de tu voluntad con respecto a estos 3 puntos que estudiamos en este día. Padre, ayúdanos a nosotros como padres, cabezas de hogar, a ser diligentes en instruir a nuestros hijos, en atesorar en sus corazones la piedad,
También, Padre amado, en ayudarles a desarrollar la intelectualidad bíblica espiritual. Pero también, Padre amado, ayúdanos a ser sabios en este tercer punto, de criar hijos saludables, fuertes o robustos para tu gloria, Señor. Permítenos brindarles la mejor alimentación posible, porque esto es importante también. Oh excelentísimo Dios, queremos ofrecerte hijos fuertes y saludables que extiendan tu reino. Y cuando inicien este llamado que tú les harás, Señor, lo terminen, Padre amado, perseveren hasta el final. Oh, en Cristo Jesús yo ruego y te imploro. Amén.